ser una charla que sea no entra tanto en los detalles del trabajo, sino un poco cuál es la idea general, los diferentes conceptos principales de la motivación y los retos que hay en lo que llamamos neuroprótesis o sistemas de control neuronal. Yo trabajo en el PFL, es parte del centro de neuroprótesis. Hay diferentes laboratorios en este centro y en el cual yo trabajo como investigador permanente. Está enfocado en lo que se llama interfaces cerebrales no invasivas. Y en el transcurso de la charla vamos a ver un poco qué quiere decir eso. De interfaces, de cerebrales, de no y de invasivas. Partimos principalmente de lo que somos nosotros como seres humanos, que tenemos una serie de entidades tales como el cerebro y los nervios, que son los que median los procesos por los cuales nos movemos y por los cuales percibimos las cosas que hay en el ambiente. Entonces hay una cantidad de información que viene desde afuera. Cuando vemos algo, va a pasar a través de los ojos, se convierte en impulsos eléctricos que llegan a nuestro cerebro y van a poder ser procesados. Lo mismo para el estímulo auditivo, táctil, y esa información llega aquí dependiendo del tipo de estímulo, dependiendo de lo que nos haya pasado antes o lo que sepamos. Vamos a tomar una decisión, y esa decisión puede ser, por ejemplo, veo algo y quiero extender mi brazo para tomarlo. Entonces yo veo algo, este punto llega hacia mis ojos, en la retina se convierte en un impulso eléctrico que atraviesa el nervio hacia cierta parte aquí en el cerebro, el córtex visual, se procesa y luego se toma una decisión y se envía información hacia el cuerpo, a través de los nervios en estos casos, que van a hacer una reacción en nuestros músculos, se van a contraer, y esa contracción que va a hacer que se mueva una parte del cuerpo. Y así es como funcionamos normalmente. Eso lo estamos haciendo todo el tiempo sin necesidad de pensar en la forma en la cual nosotros interactuamos con el ambiente. ¿Qué ocurre? En ciertos casos, ese camino que hay entre el cerebro y nuestro cuerpo, pasando por la espina dorsal y los nervios, se puede ver interrumpido. Hay muchas razones por las cuales ya no vamos a poder usar este camino. Puede ser un accidente, con el cual hay una lesión, llamamos una lesión medular en la espalda, y eso lleva a una parálisis. Y vamos a tener personas que no van a poder caminar, que no van a poder mover los brazos, van a tener cierto tipo de paraplegia, cuadraplegia. Puede ser traumático, un golpe, puede ser un cierto tipo de patologías degenerativas. Hablamos de la esclerosis en placas, que hace que haya una muerte cerebral en ciertos tipos de unidades en el cerebro, que hace que yo no pueda ejercer ningún movimiento, a pesar de que otras áreas del cerebro se permanezcan intactas. Puede haber una amputación, por cierto caso, simplemente tenemos que, los doctores tienen que cortar una parte del cuerpo, ya no vamos a tener la mano, entonces evidentemente ese miembro que ya no existe, yo no puedo utilizarlo más. Entonces este camino se ve interrumpido. Y ahí entra la idea de trabajar con sistemas de prótesis, sistemas de órtesis, que van a reemplazar, si empezamos en una amputación, un brazo que ha sido partido, reemplazarlo por un dispositivo externo, un dispositivo que se puede diseñar, que puede tener una mayor o menor complejidad. Vamos a imaginarnos algo tan simple como en las películas de piratas antiguas, donde se ponía simplemente un gancho, hasta un poco más adelantado, que son ganchos que se abren o se cierran dependiendo de lo que yo haga con mi hombro, que es quizás un tipo de prótesis más utilizado actualmente, hasta dispositivos mucho más complejos que pueden ser del tipo robot, que van a tratar de hacer mucho o de reemplazar en mayor medida lo que haría normalmente un brazo normal, un brazo natural. Entonces este es el ámbito de las prótesis, pero cuando le decía que trabajaba en el centro, no era el centro de prótesis, sino el centro de neuroprótesis. ¿Qué entendemos por neuroprótesis? O cuál es la idea con respecto a los sistemas que hay normalmente o tradicionalmente. La idea principal es tener este tipo de sistemas, pero que sean controlados
idealmente con las mismas señales con las cuales yo controlo mi cuerpo. El sueño es tener un dispositivo que cuando la persona lo utiliza no tenga que reaprender cómo utilizarlo, que tenga que simplemente hacer lo mismo que hace. No digo pensar en moverse, porque nosotros no pensamos en movernos, nosotros nos movemos. Que tengan que hacer exactamente lo mismo y mover el dispositivo. Entonces va a ser un dispositivo externo, que puede ser un robot, puede ser un computador, puede ser otro tipo de dispositivos, que se conecte con nuestro sistema nervioso. Esa es la idea de la neuroprótesis. Y que en la medida de lo posible sea intuitivo, sea natural, sea fácil de controlar. Ese es el objetivo y eso es de lo cual voy a hablar el día de hoy. Entonces decíamos, tenemos este camino que va entre el cerebro, nuestros nervios, nuestro sistema musculoesquelético, nuestro cuerpo, y permite que haya movimiento. Aquí también vale la pena incluir todo lo que son nuestros sentidos: la vista, el olfato, la audición, el gusto, el tacto. Pero ya vemos, tenemos un sistema, una parte central, una parte periférica que se ve interrumpida, se ve cortada la comunicación entre ellos, y lo que queremos es encontrar una forma artificial de restablecer esa comunicación. Tomar información que viene acá, o que se genera acá en el sistema nervioso, y llevarla hacia nuestro cuerpo o a dispositivos que reemplazan nuestro cuerpo. Y eso nos lleva a dispositivos como estos. Tenemos una persona que ha sido amputada, se reemplaza por un robot, un brazo robot, que hace los movimientos que podría hacer el cuerpo. Aquí se puede contrastar con una prótesis tradicional. Y estos movimientos que están siendo realizados aquí, ¿esto es del grupo tuyo? Este no, este es el Instituto de Rehabilitación de Chicago. Estos dos son en nuestro laboratorio. Estos están siendo controlados con información que proviene de los nervios. Esta persona tiene todavía cierta parte de nervios, vamos a ver más en detalle cómo se hace, que se mide la información a nivel pectoral para identificar si este señor James quiere extender el brazo o flexionar el brazo. Podemos tener, aquí estamos midiendo a nivel periférico. Aquí lo que estamos midiendo es la actividad cerebral usando este casco, casco del que hablábamos hace un rato, Leticia, que mide la actividad del cerebro. Entonces, mide la actividad del cerebro y nos permite tratar de adivinar si esta persona es una persona con una enfermedad degenerativa, quiere mover la silla de ruedas hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces estamos midiendo y tratando de adivinar y mandamos esa información a la silla de ruedas. Perdóname que yo esta vez estoy un poco duro para entender. Cuando tú dices estamos, ¿quiénes estamos? ¿La persona que está en la silla de ruedas o el que está? ¿Quién es? Dice estamos leyendo. ¿Quién está leyendo? ¿Ella está leyendo? No, yo no tengo por qué leer porque ella lo está generando. ¿Cómo así? El sistema que está aquí trata de adivinar cuál es la intención de la persona. O sea, es como si tú te pusieras el casco O sea, y le pusieras el computador. La idea, y eso es lo que vamos a ver un poco más adelante, la persona simplemente tiene una intención De moverse. a la derecha o hacia la izquierda. ¿Cuál es la función de la persona que está con la cuerdita pegada a ella? ¿Cuál es la esa es una pregunta muy diferente a la que hiciste antes. No es la misma. No es la misma. No tiene nada que ver. Esta persona que está detrás, lo único que tiene es un botón de parado de emergencia, que es un sistema de seguridad. Entonces, cuando tú decías nosotros en plural, es él, la persona que está en la silla. No, la persona no. Hay más gente. Estamos hablando ¿No de... ha visto que la silla tiene un computador atrás? No, Sí. aquí Claro, estamos hay más es gente estudiando. el campo de investigación. Ya. El objetivo del campo de investigación es poder adivinar cuál es la intención de esta persona, que no se puede mover a partir de la información, en este caso, del cerebro. Pero ¿sería una intención de quiero irme a la izquierda o es una intención de tengo hambre o me siento triste? ¿Qué intención utiliza? Para este caso es quiero a la derecha o quiero a la izquierda. Okay. Ahora vamos a hablar un poco más en detalle de cómo son estos dispositivos. Estos son simplemente ejemplos de lo que se puede hacer. Y en este último caso, lo que se tiene es el mismo tipo de sistema, en el cual hay una persona que quiere hacer
una acción motriz, en este caso es abrir o cerrar, sea la mano derecha, sea la mano izquierda, y lo estamos acoplando con estimulación eléctrica funcional, que voy a hablar más en detalle. Entonces acá lo que tenemos es un sistema que reemplaza el miembro que se perdió, en este caso el brazo. Acá un sistema que permite recuperar una función, movilidad, pero en una forma diferente a lo cual se hace naturalmente. Una silla de ruedas no es un par de piernas, de prótesis de pierna, por ejemplo. Y acá en este tercer ejemplo lo que se quiere es no usar un robot, porque el miembro todavía existe, sino actuar directamente sobre ese miembro existente. Y lo que hay es un sistema que envía electricidad a los músculos y hace que los músculos se contraigan. Entonces, normalmente si yo quiero cerrar mi mano, va a haber un impulso eléctrico desde el cerebro, a través de la espina dorsal, hacia el músculo que hace que se contraiga. Entonces, si yo quiero hacer esto, se va a contraer el bíceps. Es unilateral. No es. Y luego viene la información sensorial. Ahora, si hay un accidente y tengo una lesión, digamos, cervical, se interrumpe esa comunicación. Esa información que se genera en el cerebro ya no puede llegar hasta el músculo. Lo que vamos a hacer es tratar de adivinar cuándo la persona quiere hacer esto. Y en ese momento, cuando decimos, creo que ella quiere doblar el brazo, vamos a artificialmente enviar electricidad a este músculo, que va a hacer que se contraiga y por ende el brazo se va a flexionar. Esa es la idea. El camino natural se ha roto, lo vamos a reemplazar por un camino artificial, que va a pasar por ciertos pasos que voy a mostrar más adelante, medir la actividad del cerebro, interpretar esa actividad de alguna forma con modelos matemáticos y luego tomar una decisión y actuar. Actuar puede ser enviar información a un robot, a una silla de ruedas o información eléctrica, en este caso, hacia el cuerpo mismo. En el caso de la silla de ruedas, perdón, en el caso de la silla de ruedas voltea porque la información viene de la persona. Sí. Y en el segundo caso, la información no va directamente del cerebro de la persona al brazo, sino que pasa va por ustedes y ustedes... En todos los casos va a pasar por un sistema de procesamiento. En todos los casos. En todos los casos hay que medir, hay que ver qué parte de esa información es importante y qué parte no, y hay que tomar una decisión. En todos los casos. Entonces la diferencia, digamos, sintética entre la silla de ruedas y el brazo, ¿cuál es la diferencia? Aquí el movimiento lo hace un motor que simplemente hace que las ruedas giren. Aquí el movimiento lo hace la contracción del músculo, que se genera con un estímulo eléctrico que nosotros enviamos. Entonces aquí no estamos reemplazando una parte del cuerpo, estamos usando el cuerpo mismo. Obviamente ustedes ven, son tres tipos de problemas diferentes, tres tipos de patologías, de personas diferentes. O sea, no es que haya un solo tipo de prótesis neuronal, hay muchos sistemas. Estos son solo ejemplos. Y en esos casos podemos actuar a nivel periférico, a nivel de los nervios. El caso típico aquí sería una amputación. Si hay un miembro si corto el brazo, por alguna razón, un accidente por ejemplo, y el brazo no funciona y hay que cortarlo, entonces ya no hay esa comunicación con un sistema porque no existe. O si hay una lesión, por ejemplo, traumática, que afecta a los nervios que van hacia cierta parte del cuerpo, ya no puedo hacer esas acciones. Entonces, lo que queremos hacer aquí es hacer ese puente para que la información del cerebro vaya por otro camino. Entonces, este es el caso más en detalle del video que había antes. Esto, como decía, es un trabajo del Instituto de Rehabilitación de Chicago. Los dos pacientes que se muestran son personas que han tenido una amputación de brazo. Entonces, está la información que viene del cerebro hacia los nervios. Esos nervios normalmente venían al brazo que había aquí, pero ya están cortados. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? ¿Cuál es el objetivo? Es tener un robot que va a ser controlado con la información que va normalmente por esos mismos nervios. Entonces, el procedimiento que se hizo aquí fue quirúrgicamente identificar los nervios. Esas líneas que llevan la información al brazo están todavía allí.
Entonces se tomaron esos nervios y se redireccionaron hacia otra parte del cuerpo, en este caso los músculos del pecho, diferentes partes de los músculos del pecho. ¿Para qué? Cuando ese nervio lleva ese impulso eléctrico va a hacer que las fibras musculares se contraigan. Entonces va a hacer que este músculo, esa parte de este músculo se contraiga. Entonces, cuando la persona hacía esto, el nervio venía aquí y contraía el bíceps. Ahora, este nervio se colocó acá. Entonces, cuando ella trata de hacer esto, se va a contraer aquí. Yo voy a poder medir esa información en el músculo pectoral. Antes estaba todo en el muñón. Yo no tengo un acceso claro a esos diferentes tipos de movimiento. Ahora lo voy a colocar en otra parte del cuerpo donde lo puedo ver más fácilmente. Y eso se llama una reinervación dirigida. Entonces yo cojo esas líneas que llevan la información y las pongo en una parte en la cual puedo leerlas, puedo medirlas. Entonces, una vez que hago, cada uno de estos puntos que hay aquí es un electrodo. Y eso que hace, cada punto va a medir la electricidad que hay allí, en esa parte, en esta 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 parte. Entonces lo que voy a hacer es, tengo este músculo y voy a ver cómo se activa ese músculo dependiendo de los diferentes movimientos que haga la persona. Ella sigue haciendo movimientos de brazo. Se usan los mismos nervios que van hacia el brazo, pero ahora van a ir hacia el pectoral. Y si yo tengo suficientes sensores, puedo identificar un patrón de movimiento que dice, por ejemplo, si la persona quiere flexionar este brazo, como el nervio que había aquí, yo lo puse acá arriba, voy a ver mayor actividad en esta parte del pecho. Y voy a tener un dibujo diferente. Aquí rojo quiere decir mayor actividad, mayor electricidad en esa parte, mayor contracción muscular en realidad. Cuando la persona quiere hacer extensión, se va a activar otra parte. Cuando la persona quiere abrir la mano, se va a activar otra parte. Cuando la persona quiere cerrarla, se va a activar otra parte. Entonces es una forma de utilizar el mismo sistema biológico, facilitar la tarea de identificar la intención de la persona. Yo ya no puedo ver, digamos, en el cuerpo que ella quiere extender el brazo o doblarlo porque no hay brazo. Yo lo que hago es hacer más fácil la medición de esa intención con la reinervación sensorial. Dirigida. Entonces yo luego puedo hacer un mapa, cada uno de esos son puntos y puedo decir, bueno, este corresponde a el pulgar, esto corresponde a otro dedo, a otras partes. Y lo que voy a hacer es hacer un sistema como el que veíamos ahora. Esta es la misma esta persona tiene el mismo tipo de sistema. Este es el brazo robótico. No se ve, pero lo que tiene aquí en el otro video se veía, hay una matriz de electrodos, de sensores, todos esos puntitos están allí, midiendo cuál es la actividad que hay en ese músculo. Se mide eso, se pasa a un computador y el computador va a decir, bueno, yo tengo, digamos, los 4 modelos. Tengo el modelo cuando la persona hace así, cuando la persona hace así, cuando la persona hace así y cuando hace eso. Entonces, cada momento, mientras se hace la medición, el computador dice, lo que estoy mirando ahora, ¿a cuál de esos 4 modelos se parece más? Toma una decisión y dice, yo creo que en ese momento la persona quiere extender el brazo. Y esa es la información que le envía el robot. Y esa es la manera con la cual esta persona puede hacer ese tipo de movimientos. El computador ahora ahí en este caso preciso, ¿dónde está? Está Ok. lo tiene ahí. Entonces, en realidad no es mucho, en términos de computación no es mucho lo que hay que hacer. Ahí no está el problema. Entonces lo que hacemos aquí es medir continuamente la actividad, en este caso de ese músculo, o esa actividad que proviene del cerebro, que pasa a través de los nervios, para adivinar cuál es esa intención. Y una vez he hecho mi adivinanza, o he tomado una decisión y tengo cierta confianza en esa decisión, la llevo hacia el dispositivo externo y le digo, haga esto.
ese sistema que veíamos antes era para hacer un movimiento, información que va del cerebro hacia el cuerpo. Pero, como preguntaban antes, esto no es una información unidireccional. Nosotros actuamos en un lazo cerrado con nuestro ambiente. Yo hago un movimiento, yo veo los efectos, percibo esos efectos a través de mis sentidos. Cuando yo toco algo, yo sé si es caliente o si es frío, si es blando, si es rugoso. Y la manera para mí de saber eso es usando receptores que tengo en la piel, que convierten esas variables como calor, frío, rugoso, presión, en un impulso eléctrico que va a atravesar mi cuerpo hacia el cerebro y me va a permitir decir, ok, esto está frío, o está muy caliente, mejor no mantengo mis manos. Entonces, para cerrar ese lazo, y esto es, quizás algunos de ustedes vieron esto en las noticias hace un par de semanas, es un artículo reciente del Centro de Neuroprótesis, tenemos una persona que ha tenido, no recuerdo, pero son como 10 años desde la amputación, y lo que están probando acá es un sistema similar al anterior, se mide en los nervios la intención de movimiento, se controla, en este caso una mano robot, pero lo interesante en este trabajo es el lazo cerrado, es enviar la información de regreso hacia el cerebro. Entonces aquí estos puntitos blancos no son únicamente decoración, sino que allí hay sensores, por ejemplo, de fuerza. Entonces, cuando la mano robótica se cierra, voy a tener una medida de qué tan duro o qué tan suave es ese objeto, cuál de los dedos está haciendo más fuerza, porque si te agarro así, despacito, si te agarro así, puede ser más duro. Esa información se convierte en electricidad. Y esa electricidad va a ir por este cable y la vamos a procesar, vamos a tratar de convertirla en algo que nuestro cerebro pueda interpretar. Y vamos a inyectar esa información en el nervio para que vaya de nuevo hacia el cerebro y la persona pueda interpretar eso, identificar si está cogiendo una pelota, si está cogiendo una botella o si está cogiendo otra cosa. Entonces, cuando decimos queremos restablecer esa comunicación es en los dos sentidos, porque ustedes creo que lo saben, uno no puede simplemente moverse si no tiene información de los resultados de sus movimientos. Y en muchos casos, en este caso la información táctil es muy muy importante. El simple hecho de que podamos mantenernos parados implica que sabemos en cada momento, aunque sea de manera inconsciente, de dónde está nuestro centro de masa. Y es uno de los grandes problemas para los que han visto los robots que caminan. La mayor parte de los robots que caminan de una manera diferente a como caminamos los humanos. Si recordamos a Asimov, ¿cómo caminaba Asimov? Caminaba así. ¿Quieres mostrar cómo caminaba Asimov? Exactamente. Y nosotros no caminamos así. Asimov baja, está un poquito así, y mueve de una forma en la cual mantiene el centro de gravedad de una forma que es muy diferente a la nuestra. Nosotros cuando caminamos estamos cayéndonos constantemente. Cada vez que yo hago esto me estoy cayendo. Porque mi centro de masa se está moviendo de una manera en la cual aprovecha esas caídas para balancear y hacer el movimiento de una manera más eficiente. Pues cuando hacemos snowboard nos caemos aún más. Y somos capaces con muy poca información que tenemos en la planta de los pies, de tomar decisiones muy rápidamente. Y eso es uno de los grandes problemas. Y eso señala que tener una prótesis que se mueva, a pesar de lo impresionante que puede ser ver ese robot haciendo esas tareas, no es suficiente si yo no tengo ese lazo completo y llevo la información de regreso. Entonces, esto es a nivel periférico. Pero también puede darse que la lesión se da a nivel central. Podemos pensar en los accidentes cerebrovasculares, podemos pensar en la esclerosis en placa, podemos pensar en lesiones que ocurren a nivel de tallo cerebral, son muy altos. ¿Sí? Gracias. Entonces es la misma idea, pero con otro tipo de retos.
una de las diferencias principales es que cuando estoy a nivel periférico, si pensamos en la reinervación dirigida, yo puedo saber, o yo sé, cuáles son los nervios que van a cada parte del cuerpo. Entonces, la información que voy a medir allí ya ha sido, digamos, es muy específica. Yo sé que tal nervio va al bíceps. Cuando empiezo a ir más y más arriba hacia el sistema nervioso central, esa información ya es menos específica, ya está más combinada con otras cosas. Por diferentes razones, pero una de las razones principales es que no todo ocurre en el cerebro. Hay una gran cantidad de acciones y una gran cantidad de procesos que son mediados por estructuras subcorticales. El típico ejemplo son reflejos. Si yo pongo la mano encima de la estufa, me quedo. Pero ¿qué hacemos normalmente si ponemos nuestra mano en algo muy caliente? La quitamos inmediatamente. Eso es un acto reflejo en el cual uno podría decir que el cerebro, como tal, no está realmente involucrado. Cuando yo estoy haciendo ciertos movimientos, hay mucha parte del detalle del movimiento que está siendo compensado de manera mecánica y de manera neural por estructuras que están más abajo que el cerebro. Entonces, aquí no tengo todo ese detalle y lo que tengo aquí es una combinación de muchas cosas, porque el cerebro es una estructura que está muy interconectada y que no es simplemente tengo un bloque que hace sensorial, un bloque que hace motor, un bloque que hace otras cosas y que cada uno es independiente. En realidad hay mucha interrelación entre lo que hay. Entonces, cuando medimos la información en el cerebro, tenemos un poco de todo. Y eso hace que sea más difícil de adivinar esa intención. Entonces, pero la idea es la misma, es coger información que está en el cerebro, llevarla hacia un dispositivo y que esa información se pueda regresar hasta acá. Pero obviamente un cerebro no es un cerebro solo, un cerebro es una persona que está conectada a un cuerpo. Y la información y la manera como esa información es procesada también depende de la manera como el cuerpo está hecho. ¿Quiénes han visto este muñeco antes? Este es lo que se conoce como el homúnculo. Y es una representación, es un poco burda y no muy exacta, de cómo nuestro cuerpo está representado en el cerebro. Vemos que nuestras manos tienen una representación que es mucho más grande que, por ejemplo, las piernas. Vemos que la lengua y la boca son muy grandes. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro cerebro, si yo miro la distribución de la corteza cerebral, hay más neuronas, llamémoslo así, que están dedicadas a procesar información relacionada con la boca. ¿Sí? ¿Lo habías visto? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que información, por ejemplo, sensorial en la boca, en los labios o en las manos es mucho más rica, mucho más compleja que la información que podemos tener, pues, digámoslo así, en la espalda o en las piernas. La destreza que yo tengo en estas áreas es mucho mayor que la que tengo en otras áreas. ¿Por qué? Porque tengo más recursos neurales dedicados a eso. Y esta distribución, de manera un poco burda, se encuentra en áreas específicas del cerebro. Todos hemos escuchado hablar de corteza visual, de corteza motora, de corteza sensorial. Y la idea general es que uno dice, bueno, si este es el cerebro, todo lo que es visual va a estar por aquí, todo lo que es motor por acá, lo que es sensorial por acá. Eso, como todo en la vida, es cierto, pero no. Y hay ciertas partes del cerebro que sí tienen un papel mayor en lo que es motor. Cuando quiero moverme voy a ver una actividad en este área, o cuando me muevo. Cuando recibo información sensorial voy a ver información aquí. Y también estas áreas, esta es una mitad del cerebro, también voy a contar unas que están más relacionadas con la cara, con la mano, con los brazos. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque les decía hace un momento que nuestra idea es adivinar la intención a partir de la información neural. Entonces, esa información que tenemos
nos ayuda a saber dónde hay que mirar esa actividad neural si lo que quiero procesar es información motora, por ejemplo, de brazo derecho o de brazo izquierdo. Entonces yo uso esa información como una base para construir los algoritmos y los modelos y los programas que van a tratar de hacer esa adivinancia. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para que no se duerman. Tenemos un cerebro aquí, esta es la frente, es la parte izquierda, la parte derecha. Y hay tres mapas, llamémoslo así, de activación del cerebro. En un caso tenemos una activación en este área, en la parte izquierda, en la parte derecha y en el centro. Ustedes probablemente han escuchado hablar que es cuando algo pasa en el lado derecho del cuerpo, es el lado izquierdo del cerebro el cual va a procesarlos. Entonces, si yo miro esto y veo que la actividad es principalmente en el lado izquierdo, quiere decir que esta persona está haciendo algo relacionado con la parte derecha del cuerpo. Aquí estamos hablando de parte motora, somatosensorial, entonces no está en la parte de atrás, donde es la parte visual, corteza visual, está realmente en la parte motora. Entonces quiere decir que esa persona en ese momento probablemente está moviendo algo de su cuerpo en la parte derecha. Y aquí probablemente está haciendo algo con la parte izquierda de su cuerpo. Y si miramos este homúnculo, decimos, bueno, esta puede ser una representación que corresponde a brazo y mano. Entonces quizás esta persona está tratando de abrir la mano derecha o la mano izquierda. Si la vemos aquí y miramos, esta es la parte interhemisférica, corresponde más a las piernas y los pies. Entonces cuando yo veo esto, voy a decir, probablemente esta persona está tratando de mover los pies. Entonces eso es lo que el sistema va a hacer. Y esa es la manera en la cual vamos a poder luego enviar información a una silla de ruedas para que se mueva a la izquierda o hacia la derecha. La persona trata de mover la mano, o imagina mover la mano, miramos qué ocurre en el cerebro y decimos, ¿cuál de estos tres casos es el que mejor explica lo que está pasando en el cerebro en ese momento? Y si es este, vamos a decir, quizás esta persona quiere ir hacia la derecha. Si es el segundo, hacia la izquierda. Si es el tercero, podemos hacer otra cosa. Entonces, esa es la base de estas interfaces cerebrales. Medir lo que hay en el cerebro, compararlo con ciertos modelos que se han creado y tomar una decisión que permite controlar un dispositivo. Entonces hay que medir esa señal, hay que ver qué es lo que ocurre en ese cerebro, cómo se mide esa señal. Ustedes han visto probablemente este tipo de imágenes, eso es como una foto del interior del cerebro y los colores indican las partes que se han activado, más o menos. O sea, esto es una resonancia magnética. Entonces yo puedo decir, bueno, esto es un método que se usa para medir la actividad del cerebro, pero no se usa mucho para los sistemas de los que hablamos, porque es un método que es muy lento. Necesita mucho tiempo para poder ver una información. Entonces vamos principalmente a medir información eléctrica directamente. Entonces, pueden imaginarse, esto es una cara, una cabeza vista con este tipo de corte. Este es un hemisferio y este es el otro. Entonces, si lo miro acá, tengo los dos hemisferios del cerebro, tengo el cráneo, la piel, tengo la dura. Entonces, yo puedo colocar sensores en diferentes partes. Yo puedo poner mi sensor encima de la piel. ¿Recuerdan el gorro que vimos en los videos? Puedo poner aquí, o en algunas fotos, pongo un sensor aquí, encima de la piel, que va a medir actividad eléctrica, que va a estar relacionada con lo que pasa debajo. Pero para yo poder medir aquí, esa señal que se genera en el cerebro tiene que atravesar todo este espacio, atravesar la dura, atravesar el cráneo y atravesar la piel antes de llegar allí. Entonces hay una atenuación de la señal. Yo puedo en cambio abrir y poner mis electrodos sobre el cerebro.
sin penetrar o dentro del cerebro. Pues, se habla de técnicas no invasivas, cuando coloco mis sensores fuera del cuerpo, o técnicas invasivas, los cuales voy a entrar dentro del cuerpo para medir. Cuando lo estoy dentro del cuerpo, obviamente la señal es mejor, hay menos atenuación. Cuando estoy afuera, tengo problemas. Para hacer una analogía, podemos imaginar que yo tengo un micrófono y quiero saber qué está diciendo la gente dentro de este salón. Obviamente, si el micrófono está aquí dentro del salón, yo escucho mejor que si el micrófono está fuera del edificio o si está en la riponda. No solamente porque está afuera, sino que entre los dos hay una pared, hay carros que pasan, hay otras fuentes de ruido. Entonces, en la medida en que voy de invasivo a no invasivo, la calidad de la señal se deteriora. ¿En invasivo qué puedo hacer? Puedo colocar este tipo de electrodos. Entonces, esto es un arreglo de unos 100 electrodos. Cada una de estas agujitas es un sensor de electricidad. Va a medir electricidad. Y ese es el tamaño con respecto a una moneda, un dime estadounidense. Entonces, esto nos permite medir la actividad de neuronas dentro del córtex, dentro de la corteza cerebral, en un área específica. ¿Sí? Entonces, me permite medir esa actividad. Obviamente, la señal es mucho mejor que si mide en otra parte, pero tiene una limitación, es que ustedes ven el tamaño, solamente puedo medir en un área muy específica. Y no puedo poner en toda parte, porque ya el daño sería mal. Otra forma de hacerlo, de los encantados, otra forma es lo que llamamos un electrocorticograma, que es, imaginen una hoja de acetato con electrodos encima. Cada uno de estos puntos aquí son electrodos. Entonces lo que hacemos es, lo que hacen los cirujanos es abrir un poco el cráneo y colocar esa hoja encima de la corteza cerebral. Entonces no va a penetrar como estos, sino que simplemente está encima. Pero ya sigue estando dentro del cuerpo. Entonces son métodos invasivos. Obviamente, esos son métodos que requieren cirugía, requieren entrar a operación, retirar parte del cráneo y colocar los electrodos allí y luego cerrar. Y el hecho de hacer esas cirugías, obviamente, limita el tipo de pacientes que pueden recurrir a estas tecnologías. Al día de hoy, la mayoría de los trabajos de investigación que se hacen en interfaces cerebrales con este tipo de tecnologías, los implantes son hechos por otra razón. No son hechos para la investigación, son hechos, por ejemplo, en casos de epilepsia, porque va a haber una cirugía de cerebro. En otros casos puede ser personas que tienen dolor crónico y van a tener un sistema de estimulación. Pero no se hace únicamente para investigar en interfaces cerebrales o neuroprótesis. Solamente hay un caso de ensayo clínico en el cual el implante se hace para la neuroprótesis. Y se hace por un tiempo limitado y con unos criterios de inclusión bastante estrictos. Entonces, personas sanas obviamente no entran dentro de esos criterios de inclusión. La otra alternativa, como decía, es medir no invasivo, es tener mis sensores encima de la cabeza. Eso se puede hacer obviamente con cualquier tipo de personas en ambientes que no son clínicos, y lo que va a tener es un cierto número de sensores que puede ir de 16 a 32 cubriendo la cabeza, y cada uno de ellos me va a decir la actividad cerebral o la actividad eléctrica que hay en ese punto. Y matemáticamente uno tiene que remover lo que es ruido y tratar de identificar únicamente lo que es de origen neuronal. Entonces, para ilustrar, son algunos trabajos que hemos hecho con diferentes tipos de medidas en la misma tarea. Entonces, estos son estudios que hemos hecho para investigar la actividad cerebral cuando queremos hacer un movimiento simplemente como esto, pero que es un movimiento en el cual yo decido cuándo empezar a moverme. Entonces, hemos hecho con un método no invasivo, electroencefalograma,
el sensor está sobre la piel. Lo hemos hecho con electrocorticograma epidural encima de la dura. Si pueden ver aquí, esta es la imagen del paciente real aquí en el SHU. Estos puntos blancos que ven aquí son los electrodos que tiene la persona. Y otros con electrodos profundos implantados, en este caso en un paciente con epilepsia. Entonces, si vemos el caso del electrocorticograma, para que vean cómo son las señales neuronales que medimos. Esto es lo que llamamos local field potential. Es la medida de electricidad en un punto del cerebro. Y es la suma de la actividad de varias neuronas. Son 3 periodos, vemos aquí uno en el cual la persona está quieta, luego se mueve y se queda quieta otra vez. Y podemos observar un fenómeno que para mí es obvio y espero que para ustedes lo sea. ¿Qué ocurre en estas señales cuando la mano se mueve? Cada uno de estas líneas es la señal en el tiempo en uno de estos puntos aquí. Entonces, tenemos 4 puntos y tenemos 4 señales. Entonces esa es la actividad que medimos en cada uno de estos puntos. ¿Qué ven ustedes que ocurre con la señal cuando la persona mueve la mano? Comparado con los periodos en los cuales la mano está quieta. Aquí está quieta y aquí se mueve. ¿Cómo es la línea? ¿Es exactamente igual? ¿Es más grande? ¿Es más pequeña? Más pequeña en este periodo. Entonces, vemos una señal que baila un poquito y luego aumenta. Y eso es una cosa interesante de la actividad cerebral, es que cuando nuestro cuerpo está en reposo, si yo mido la actividad del cerebro, yo veo oscilaciones más grandes. Y en el momento en el cual empiezo a hacer algo, tengo oscilaciones y disminuye. Uno creería que es lo contrario, que cuando hago algo, pues me activo más. Pero no, lo que hay es una sincronización y desincronización. Y recuerden que esto es la actividad de varias neuronas, de muchas neuronas. Entonces lo que pasa es que cuando yo hago algo, algunas de esas neuronas sí se activan más, pero otras no se van a activar tanto. Cuando estoy en reposo, no todas se activan tan fuerte, pero todas se activan más o menos con un mismo ritmo. Entonces por eso veo yo esa sincronización en los periodos de reposo. Entonces, algunos de ustedes quizás hayan visto esos sistemas de bandas para meditar o para tranquilizarse, que miden qué tan relajado está uno. Esos sistemas lo que miden son las oscilaciones de la señal eléctrica en una banda específica que llamamos alfa, estamos hablando de unos 8 o 10 Hz, 8 ciclos por segundo, que es lo que ocurre normalmente cuando uno cierra los ojos y se tranquiliza. Porque el sistema entra en el estado, digamos, de base, que es una oscilación permanente. En el momento en el cual tengo que hacer algo más específico, parte de la red neuronal se va a activar de una manera más fuerte y otra parte se va a calmar. Entonces, cuando yo miro la suma completa, hay menos sincronización. Entonces, por eso es que cuando nosotros hacemos algo, las señales como que se atenúan y luego aumentan. Entonces, antes decíamos, si miro el homúnculo, yo puedo saber dónde poner mi electrodo si quiero mirar las partes motoras, en esta parte. Si quiero mirar la derecha, lo pongo en la izquierda, si quiero mirar la izquierda, lo pongo en la derecha. Y ya cuando miro las señales, yo veo que si hay esta atenuación es probablemente porque la persona se está moviendo. ¿Verdad? Y lo que define que lo que estés midiendo corresponda a un movimiento mecánico y no a un pensamiento o algo, son las frecuencias o son las zonas en el cerebro. Es el patrón general. Este tipo de fenómenos se puede ver cuando uno ejecuta el movimiento, pero también cuando uno imagina ese movimiento, porque las mismas áreas se involucran. Entonces, si yo tengo esa información, tengo esa medida, yo puedo, una vez que he medido, hacer un programita en un computador que va a decir, bueno, ¿a cuál de mis modelos se parece más? Y tomar una decisión para que esta prótesis se mueva o no se mueva y cerrar de esa manera el lazo. Entonces, esta es una comparación de
de ese proceso de iniciar un movimiento. En este caso, el sistema no sabe cuándo la persona empieza el movimiento y está tratando de adivinar usando esas señales. Entonces, 0 es cuando la persona se mueve. Esta línea que ven en magenta es cuando vemos una actividad muscular. Entonces vemos que el músculo empieza a activarse antes de que se pueda, o bueno, podemos medir una variación en el músculo antes de que haya un movimiento. Y la línea verde es la primera vez que podemos ver en las neuronas que va a haber un movimiento. Entonces, esto es un sistema. La línea roja es cuando yo simplemente tiro un dado. Es adivinando a ciegas si se va a mover. Y la línea negra es lo que se puede hacer, en este caso específico, con las señales del electroencefalograma por fuera de la cabeza, usando simplemente cierta parte de la señal. Entonces vemos que está por debajo de una adivinanza, no es perfecto, pero está por debajo de una adivinanza ciegas, y más o menos medio segundo antes de que la persona se mueva, empezamos a creer más y más que la persona se va a mover en el futuro. Entonces uno podría usar este tipo de señales para empezar el movimiento de la prótesis. Esto es electroencefalograma de una persona sana. Esto es electroencefalograma de una persona que ha tenido un accidente cerebrovascular, ha tenido un derrame cerebral. La misma representación, vemos que hay incluso un número menor de errores cuando tratamos de adivinar en esta parte, y luego vemos de nuevo que antes del movimiento empezamos a tener más y más certeza de que va a haber un movimiento en el futuro. El electroencefalograma estoy fuera de la cabeza. Pacientes sanos, pacientes con un derrame que ha afectado el movimiento. Es una persona que tiene problemas para moverse. Y este es el caso de electrodos que están dentro de el área motora, en este caso es área premotora, y vemos lo mismo. Incluso interesante es que mucho antes de lo que podemos ver aquí, ya empezamos a ver señales de que va a haber ese movimiento, incluso más de un segundo antes. Vemos que la red neuronal empieza a cambiar su actividad para prepararse a empezar un movimiento en el futuro. Hay varias razones por las cuales hay esa diferencia. Como les decía antes, hay toda la atenuación, el hecho de medir por fuera, y aquí también estamos midiendo en un área mucho más específica. Para que la actividad neuronal al interior del cerebro se pueda ver afuera, necesitamos que haya poblaciones más y más grandes que se activen para que la señal tenga suficiente intensidad para poder verlo desde el exterior. Pero esto muestra que podemos hacer esa adivinanza. Obviamente no es perfecto, todavía se cometen errores, pero se puede hacer. Y esa es la base de las interfaces cerebrales. Se pueden utilizar para varias cosas. Para comunicación y control, para recuperar las personas que han perdido manera de hablar, proveerles un medio de comunicación, por ejemplo, con un teclado virtual. Para sustituir una acción motriz, para permitir a la persona moverse. Para ayudar a la recuperación, estamos hablando de rehabilitación, o otro tipo de actividades como entretenimiento, interacción, expandir la interacción social de un paciente que, por ejemplo, no puede hablar, un paciente que no puede moverse, que está restringido a una cama, brindarle maneras de interactuar con otras personas. Ejemplos de esto. Algunos de ustedes quizás ya vieron este video antes. Una película de hace unos años. Docteur. Ça dit pas tout ça est difficile pour vous. Je souffrais de ce qu'on appelle l'Optin syndrome. Je sais que vous pouvez cligner des yeux. Alors vous allez cligner une fois pour oui, 2 fois pour non. J'ai eu une attaque, je vais retrouver la parole, je vais retrouver la mémoire. Ça va aller, monsieur Bambi, ça va aller. Ça va aller. Il comprend tout. Il comprend tout.
l'inconscient et la mémoire sont les deux seuls moyens de m'évader de mon scaphandre. Au sujet du livre, Ah oui, il a conclu un contrat avec nous. il voudrait le faire. Il parle, je crois qu'il va parler. Il parle et il s'exprime d'une certaine manière. Aujourd'hui, il me semble que toute mon existence n'aura été qu'un enchaînement de petits ratages. Envoyez-moi un baiser. Qu'est-ce qu'elle est belle. Allez. Les chances qu'on n'a pas voulu saisir. Les instants de bonheur qu'on a laissé s'envoler. Étais-je aveugle et sourd, ou bien fallait-il nécessairement la lumière d'un malheur pour m'éclairer sur ma vraie nature? Il faut vous accrocher à l'humain qui est en vous. Et vous survivrez. Je peux imaginer n'importe quoi, n'importe qui, n'importe où. Vivre mes rêves d'enfant. Il m'entend. Ça ne doit pas être facile pour un père de parler à un fils quand on sait trop bien qu'il ne va pas vous répondre. C'est l'homme le plus surprenant que j'ai jamais rencontré. Maintenant, je veux me souvenir de moi tel que j'étais. Para los que no conocen el libro o la película, esta es una persona, es un caso real. Una persona que tuvo un accidente, un derrame, un tronco cerebral, que, como decía el doctor, lo llevó al locked-in syndrome, al síndrome del encierro. Estos son pacientes, personas, que mantienen sus capacidades cognitivas, como ustedes veían en el video. La persona hablaba, la persona veía lo que pasaba, trataba de responder, pero no hay una respuesta motora. La persona puede generar lenguaje, pero no puede mover su cuerpo para expresar esa información. Por eso se llama encierro, y el autor del libro, Jean-Dominique Bauby, hacía la analogía con la escafandra. Está encerrado en esa escafandra. Y este libro, de la manera que fue escrito, ustedes vieron esa tableta con las letras escritas. Entonces la enfermera se sentaba al lado de él y le empezaba a decir las letras A, B, C, D, y la persona lo único que podía hacer era guiñar el ojo. Entonces lo hacía una vez o dos veces para decir sí o no. Entonces cada vez que quería escribir una letra, la persona tenía que recitar el abecedario, él guiñaba el ojo y así se escribe el libro. Entonces es una manera para usar las capacidades que existen para expresar esa información que se genera, que esa persona puede generar. Hay un humano allí dentro, como lo dice el otro personaje. Una persona con sueños, con imaginaciones, que quiere interactuar, pero que está encerrado y no lo puede hacer. Entonces esa es una de las aplicaciones que se trata de desarrollar. Este es un ejemplo de quizás la más común. Entonces tenemos aquí las letras tal como las leía la enfermera, y cuando empieza el video lo que van a ver es que una fila o una columna se va a iluminar. Y ahorita necesito que hagan una parte del trabajo. Miren la letra A, que está aquí. Entonces lo que quiero es que cuando empiece el video, cada vez que esta fila o esta columna se ilumine, ustedes aplaudan. ¿De acuerdo? ¿Listos? A ver. ¿Ok? Vamos. La A. No. ¡Bravo! Entonces, ¿qué ocurre? Obviamente, parece natural para nosotros. Cuando estamos esperando que aparezca la A, y cuando aparece podemos reaccionar, podemos identificar ese fenómeno. El hecho de que podamos hacer ese movimiento quiere decir que en nuestro cerebro identificamos el momento en el cual esta parte de la pantalla se iluminó. Y esa es una respuesta que podemos medir en el electroencefalograma. Entonces, si yo miro la actividad en este área, cada vez que se ilumine la letra que yo estoy buscando,
lo que voy a ver es un aumento de la actividad que son una centena de milisegundos, son 300 milisegundos después de que aparece esa letra, yo veo que se aumenta, y por eso se llama P300. Y eso es lo que podemos medir. Entonces, ahora la persona no puede aplaudir, lo que vamos a hacer es ver cuándo hay esa respuesta, contar en qué momentos hubo esa respuesta y a partir de allí adivinar que lo que la persona quería era una A o era una E o era una B. Esa es una forma en la cual alguien que no se puede mover, que tiene capacidades cognitivas, puede enviar información para restablecer la comunicación. Podemos tratar de restablecer la movilidad. Este es el ejemplo que veíamos antes. Tenemos una persona que está en silla de ruedas, tenemos un sistema que nos mide la actividad cerebral, va a tratar de compararla con esos modelos de izquierda, derecha o pies. Acá están los computadores y ellos toman una decisión que envían eso a la silla de ruedas para girar hacia un lado o al otro. Y además de eso, no sé muy bien, aquí hay otras cámaras y otros sensores que se utilizan, no voy a hablar de esa parte en detalle, para detectar obstáculos. La idea es lo que llamamos control compartido, en el cual los detalles específicos del movimiento, por ejemplo, para evadir ciertos obstáculos, la silla los puede hacer con sus propios medios. Pero la silla no sabe hacia dónde hay que ir, porque es la persona la que quiere ir a una parte. Entonces, aquí la persona solamente tiene que dar direcciones de alto nivel, vaya hacia allá, y ya los detalles los va a hacer la silla de ruedas pues, con sus propios medios. Es como cuando tomamos un taxi, yo puedo decirle, llévame hacia la Lecherette. No tengo que decirle, gira aquí a la izquierda, gira aquí a la derecha, gira y luego aquí, para allá. Yo simplemente les puedo dar una dirección relativamente vaga y el taxista y el carro se encargan de las decisiones de más bajo nivel. Entonces, eso es lo que llamamos control compartido. Entonces, eso puede dar un sistema como tal. Este es un interesante máster. Aquí lo que se ve es lo que decodificamos del cerebro. Entonces, se mueve a la izquierda, a la derecha. Y este es nuestro laboratorio y la silla de ruedas se puede mover de un lado. Una silla de ruedas convencional que simplemente modificamos para poderla controlar. Este es el amplificador o el medidor del electroencefalograma, y aquí hay dos computadores, uno que se encarga de manejar, de tratar la información del cerebro, y la otra la información de los sensores. Aquí es un caso interesante porque es para atravesar esta puerta. Es una tarea difícil incluso haciéndolo con joystick. Entonces, este es un caso en el cual, usando ese control compartido, la silla puede reconocer que hay una puerta, y una vez que está segura de que la persona quiere atravesar la puerta, pues simplemente lo conduce a través. Entonces, es una forma de facilitar la tarea. La persona sigue estando en control, es capaz de decir, yo lo que quiero es atravesar la puerta, o no quiero atravesar la puerta, pero luego recibe ayuda para poderlo hacer. Aquí está de nuevo nuestro amigo con el cable, y es simplemente un botón para seguridad que se hace en cualquier tipo de investigación. Entonces, este es otro ejemplo. Este es nuestro laboratorio. Otro tipo de casos, no para movilidad, el caso ahora de manipulación, es tratar de hacer eso, de recuperar este tipo de funcionalidad. Hablar de dos casos, uno en el cual reemplazo un miembro que no existe o que no se puede mover, con el otro en el cual trato de utilizar el cuerpo como tal. Este es un ejemplo del primer caso. Es una persona que tuvo un accidente cerebrovascular 13 años antes. Tiene cierta movilidad aquí en el brazo, pero no es muy grande. Lo que ven acá es un conector que lee la información de esa matriz de sensores que les mostraba hace un tiempo. Son esas agujas que están en este caso dentro del cerebro de esta persona, y aquí es simplemente el lector y el cable que los lleva al computador para controlar este brazo. Ustedes pueden ver que hay cierta movilidad residual cuando hizo el agarre, y es una forma de controlar un sistema complejo que puede hacer una manipulación, un agarre. Y hay también la idea de control compartido por razones de seguridad y para facilitar la tarea. Entonces, ella manda información no de
las articulaciones, sino de la posición de la mano. De la misma manera que cuando yo hago esto, yo no pienso qué tanto tengo que estirar el brazo o el codo o el hombro. Simplemente digo, quiero moverme de esta forma. Y luego, después, por primera vez en 13 años, la persona puede tomar sin que nadie le esté pasando la botella. Obviamente, hay cualquier cantidad de investigadores alrededor y más de 15 años de investigación para poder hacer eso. No es que sea completamente autónomo, pero van a ver, sobre todo en la sonrisa, después de que termina de tomar, que es algo que esa persona normalmente no puede hacer y que no haya podido hacer en muchísimo tiempo. Y esto es trabajo en la Universidad de Brown en Estados Unidos. Y no es agua, ahí creo que es calvo lo que hay en la botella. Porque también puede explicar que nos damos más contento. Entonces es una forma para restablecer una funcionalidad perdida usando mecanismos naturales para hacer ese movimiento. Entonces, eso es usando un dispositivo externo. Este es otro ejemplo usando el cuerpo mismo. Les decía, tenemos un estimulador eléctrico que hace que los músculos se contraigan. En este caso estamos mano derecha, mano izquierda. Tenemos estimulación eléctrica y un sistema de ortosis para mejorar el movimiento. Si ven aquí, el movimiento no es muy uniforme entre los dedos. Entonces lo que ponemos es una órtesis que va a guiar un movimiento más uniforme y que permite hacer un mejor agarre. Y es un sistema pasivo que hemos desarrollado, no hay motores. El movimiento está dirigido por la potencia de los músculos. Pero usando la ortosis podemos tener un mejor agarre. Y este tipo de sistemas también lo estamos explorando para rehabilitación. ¿Por qué? He dicho varias veces que intentamos usar las mismas señales que se usan normalmente. Que haya una relación de causalidad entre lo que pasa en mi cerebro y lo que pasa en mi cuerpo. En rehabilitación de accidente cerebrovascular se usa mucho el movimiento pasivo. Entonces, un terapeuta toma a la persona y hace que se mueva de cierta forma, o se usa un robot para que se mueva. Entonces, la hipótesis es que si yo hago esos movimientos pasivos y los hago cuando el cerebro, las áreas del cerebro que me interesan, están activas, la recuperación va a ser más rápida. Entonces, lo que hacemos aquí es, tenemos un paciente que tiene una parálisis en un brazo, identificamos la activación de las señales de las áreas motoras y únicamente cuando hay activación allí, activamos la estimulación eléctrica y el movimiento. Entonces es un estudio que estamos haciendo, está en curso con la Clínica de Rehabilitación de la SUBA en Sion y el Hospital de Ginebra, lo cual estamos probando y los resultados preliminares indican que sí hay una mejoría o una ventaja de usar este enlace que si se usa la estimulación a ciegas, o decir, simplemente la estimulación pasiva. Y es un efecto que se ha observado y que, por lo menos en la población actual, todavía no hemos terminado el estudio, que continúa una vez que la intervención ha terminado. Entonces, hemos hecho 10 sesiones de este tipo de intervención y luego probamos 5 a 9 meses después para ver si sigue la mejoría. Y ese parece ser el caso, y hay una razón muy simple, es decir, que si hay una mejoría inicial, esos pacientes van a continuar usando más y más el brazo que fue lesionado. Y uno de los grandes problemas que puede haber en rehabilitación son las técnicas de compensación. Es decir, desde el punto de vista funcional, muchas personas tienen una parálisis en un brazo, pues obviamente empiezan y aprenden a hacer todo con el otro brazo. Y funcionalmente es muy bueno, porque obviamente si tratan de usar se van a tardar más. El problema que eso conlleva es que al yo utilizar más y más este brazo, las áreas del cerebro que me controlan este brazo que ha sido lesionado, simplemente se utilizan menos y menos y se van a usar más para otro tipo de tareas. Entonces, esto es una forma de forzar, entre comillas, a que se use
las áreas del cerebro que se quieren recuperar. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que les quería contar. Estamos hablando de un sistema en el cual queremos reemplazar alguna funcionalidad o parte que ha sido perdida, teniendo en cuenta que es un sistema que tiene que ser enlace cerrado, en el cual podemos partir de estimar una intención, adivinar lo que la persona quiere hacer, combinarlo con dispositivos robóticos para permitir esas funciones o con estimulación del cuerpo, proveer feedback y llevar esa información de regreso hacia el cerebro y estudiar cómo la persona realmente, idealmente, va a integrar todos estos dispositivos dentro de su modelo del cuerpo, para que no sea controlar algo externo, sino como una extensión del cuerpo. Las personas que conducen, la mayor parte de ellas ven el carro como una extensión de su cuerpo. Para para girar hacia la izquierda, yo no giro el manubrio. Y no giro el manubrio que luego va a llevar eso a la transmisión y va a hacer que giren las ruedas. Yo hago que el carro gire. Y yo tengo en mi representación del espacio el tamaño de mi carro y cómo reacciona ante ciertas acciones. Yo lo integro dentro de ciertos modelos. Idealmente, aquí vamos a tener una integración aún más fuerte. Y eso es lo que tratamos de hacer. Esto es un trabajo que nos involucra a nosotros como ingenieros, pero hay una parte muy grande que viene del ámbito clínico, que implica neurociencia, que implica los terapeutas, que son los que trabajan con las personas en discapacidad, con los usuarios, obviamente, y usuarios es la persona como tal, y en parte también los que utilizan el dispositivo o las personas los cuidadores, la familia, y todas estas poblaciones están involucradas en el diseño de estos sistemas, porque uno como ingeniero tiene una solución, pero para que la solución sea válida, tiene que satisfacer los requerimientos clínicos, tiene que ir acorde con lo que se espera desde el punto de vista de neurociencia, tiene que ser fácil de usar y entendible por los terapeutas y los usuarios, y tiene que satisfacer las necesidades también de todo el ambiente social, el contexto social de las personas. Entonces no es un trabajo que realmente sea independiente, sino que debe ser un trabajo conjunto entre todas estas áreas de conocimiento. Ahora, uno está en la universidad y hace muchas cosas y juega y hace sistemas muy complejos. Entonces llega la pregunta clave: ¿esto qué? ¿Esto se queda en la universidad? ¿Esto va a salir va a realmente beneficiar a alguien? ¿O son simplemente maneras de seguir gastando el presupuesto, como dicen ciertos partidos de derecha? Entonces, tratemos de encontrar una respuesta. Les hago esta pregunta: ¿qué es esto? ¿Quién sabe qué es esto que tiene esta persona aquí? Para hacer la diálisis de transportar corazón. Es un marcapasos. Segunda pregunta: ¿de qué año es ese marcapasos? 60, 50. No, 70. Este es un modelo de marcapasos, uno de los primeros marcapasos que permitía la ambulación del 52. Entonces, tienes 60 años, es tecnología de hace 60 años. Este es un marcapasos pediátrico en el 2006. Es un marcapasos que ha estado implantado en un niño durante 5 años, que hace lo mismo que esto. Entonces, en 60 años pasamos de esto a esto. Entonces, eso nos permite decir que no es sueño. Que nuestros sistemas actuales no están listos, soy el primero en admitirlo, pero que hay posibilidad de que esto llegue a la gente, estoy convencido. Y no solamente por esto, por esta interpolación, yo lo digo porque las interfaces neurales ya son una realidad. El día de hoy, mucha gente tiene los implantes de cóclea. Tienen adultos, lo tienen infantes, lo tienen bebés. Tenemos más de 300.000 personas han sido implantados con implantes de cóclea. Son electrodos que se colocan en el oído interno, que van a tomar la señal de un micrófono, a transformar
en un impulso eléctrico que va a ir de allí hacia el cerebro para recuperar la audición. Esto no es bueno, esto ya son productos que están en el mercado. Y quizás ustedes ya han visto gente sin darse cuenta que los tienen. Bueno, implantes de coco, en la parte de afuera. 80.000 personas, hace 3 años, tienen electrodos dentro de su cerebro. Para tremor, para temblor esencial, es una técnica que fue aprobada en el 97. Son personas que tienen estas agujas que van al interior del cerebro. ¿Ven los puntos aquí? Allí están los electrodos, que están recibiendo estimulación eléctrica dentro de su cerebro de manera permanente. Porque ven acá, este es el estimulador, también dura unos 5 años y manda el impulso eléctrico para que esto vaya a esa parte del cerebro donde se causan algunos de los síntomas del temblor, de la distonia o de la enfermedad de Parkinson. Más de 80.000 personas. Alrededor de unas 10 personas son implantadas en el CHUV por año, solamente aquí. Ayer estábamos haciendo registros con una persona que tiene esto. Esto no es sueño. Las interfaces neurales están aquí. Están aquí para quedarse porque hay muchas posibilidades técnicas para que se puedan utilizar. Hay mucha información que dice que esto puede tener un beneficio. Hay muchísimas barreras, pero hay mucha información que nos dice que esto puede ser útil. Tanto que estamos organizando en el 2016 la primera Olimpiada para personas que utilizan dispositivos robóticos como asistencia, donde el 8 de octubre en el Halle Stadion va a haber competencias usando interfaces cerebrales para controlar, en este caso, un videojuego de carrera, donde va a usarse estimulación eléctrica en las piernas para hacer una carrera de bicicleta, donde se va a hacer una carrera con exoesqueletos, con prótesis de pierna. Estamos hablando de 2 años de tiempo, porque los sistemas están aquí. Apenas son incipientes, es cierto, y hay muchas cuestiones a resolver, pero no estamos hablando de sueños, estamos hablando de cosas que pueden potencialmente llegar a las personas. Para sustitución, para recuperación, estamos pasando de una prueba de que puede ser posible a realmente ir donde los usuarios y aplicarlo, involucrar no solamente centros de investigación, sino también clínicas, implicando también pacientes. Y una pregunta en Colombia, y algunos de ustedes ya recuerdan que hablamos hace un par de años, estamos teniendo proyectos de colaboración para usar este tipo de tecnologías e investigar ese tipo de tecnologías también en Colombia. Esto es un proyecto cual partimos de esa idea de que hay soluciones para problemas, pero a veces las soluciones no son las más apropiadas, que necesitamos tener en cuenta el contexto para que las tecnologías realmente puedan llegar a las personas. Entonces, una silla de ruedas como esta no va a funcionar en un entorno como este. Y queremos entonces que diferentes entornos sean partícipes de la evaluación de estas tecnologías. Entonces, con esa idea hemos tenido una colaboración con la Universidad Javier en Cali, una startup y un centro de rehabilitación para mirar cuáles son las necesidades de las personas en discapacidad para crear una comunidad de investigación en este área. Un punto interesante a tener en cuenta es que la población con discapacidades es diferente. En Europa la mayor parte son accidentes cerebrovasculares. En Colombia la mayor parte es de origen traumático debido a la violencia, debido a los accidentes de tránsito en motos. Entonces eso hace que la población sea diferente no solamente por el origen de la lesión, pero sino también por la edad.
Entonces pensamos, una gran cantidad de personas menos de 25 años con una parálisis son personas que todavía tienen una esperanza de vida bastante alta, pueden tener una aceptación de tecnología quizás mayor que personas de más edad, y que desde el punto de vista social todavía tienen mucho para dar, y que desafortunadamente sienten segregación, sienten que no tienen las mismas oportunidades y sienten que tienen problemas de accesibilidad. Entonces hay mucho beneficio a obtener si se proveen soluciones a esta situación. Entonces hemos trabajado haciendo varios workshops en cómo buscar soluciones para movilidad y para gasto. Establecimos a partir del año pasado un curso electivo para ingenieros y médicos a nivel de pregrado en la Universidad Javeriana, lo cual impone un reto bastante grande, que es hablarle en el mismo salón a dos comunidades diferentes. Y no solamente hicimos esto, o queremos seguir haciendo esto, sino que este curso lo abrimos a personas externas. Entonces tuvimos estudiantes de medicina, estudiantes de ingeniería, pero también tuvimos psiquiatras, neurocirujanos, personas de diseño industrial, hablando de estos temas. Hablándoles de cuáles son las bases neurales del control motor, hablándoles de cómo son las neuronas, cómo se organiza, qué pasa cuando hay un derrame cerebral, hablándoles de cómo se decodifican las señales. La primera parte los ingenieros se aburrían, la segunda parte los médicos se aburrían, pero ellos tienen que estar allí, tienen que aprender a hablar el mismo idioma, porque como decía hace un momento, esto no es una tarea que se pueda hacer con un solo campo de la ciencia. Hemos trabajado con pacientes identificando sus necesidades. Una parte del trabajo ha ido en crear soluciones de movilidad, en este caso no motorizadas, y uno de los aspectos para hacer no motorizado era también para promover el ejercicio de los miembros superiores. Hicimos demostraciones y pruebas de interfaces cerebrales con pacientes, en este caso pacientes con lesiones traumáticas, ambos con herida de bala. Y estamos realizando en estos momentos un experimento en rehabilitación después de derrame cerebral usando la estimulación eléctrica. Entonces hay muchos retos científicos para lograr esto, no solamente desde el punto de vista robótico, sino para entender mejor la rehabilitación y las necesidades. ¿Cómo hacer esto más asequible a las personas? ¿Quién va a pagar por esto? Para que la persona lo pueda usar durante mucho tiempo, que no tenga que recargarlo. ¿Cómo puede esto reducir el costo de la rehabilitación, pero no, sino también del acompañamiento y de los cuidados que requiere esta persona? Si le brindamos autonomía, obviamente hay un aspecto de la persona, pero también hay un aspecto social, porque la persona se puede integrar a la sociedad y también la persona le cuesta menos a la sociedad. Entonces eso es una inversión que uno puede pensar. Un exoesqueleto puede ser muy costoso, pero si ese exoesqueleto reduce a la mitad el tiempo que pasa esa persona en rehabilitación, y esa persona luego puede salir a la sociedad, integrarse y continuar a hacer, ese costo se amortiza mucho más fácilmente. Entonces es una combinación social y científica que involucra muchos actores y que, como decía, va más allá del sueño, que creo que estamos camino a realidad. Es un aspecto que la mayoría de las farmacéuticas y las sistemas que investigan en neurociencia han disminuido, si no cortado, el presupuesto para investigación en soluciones farmacológicas y han aumentado la investigación en soluciones que tienen que ver con electroterapia. ¿Es una buena decisión? ¿Una mala? Nunca es bueno cortar un camino y apuntarle un lado. Pero es un signo de que hay señales de posible éxito usando este tipo de acción. Esta es la gente del laboratorio, algunos de ellos, algunos de nuestros socios en Colombia. Y gracias por... ¿Quién es el jefe del laboratorio? Entonces, el director del laboratorio es el profesor José Millán. Aquí están otros de los investigadores senior. ¿Qué la viste? Aquí está Robert, que también es investigador senior. Tom, ahora es el profesor en UCL.
en Londres. María Laura es investigadora en fMRI y varios de nuestros estudiantes de doctorado. ¿Sí? Muchísimas gracias.